Continuamos en esta mañana en la serie Pelea la Buena Batalla, la serie basada en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo amado Timoteo. Y es una carta, como hemos dicho, que tiene una intención muy particular, y es darle instrucciones a su discípulo, a Timoteo, su hijo en la fe, como él llama, para lidiar con la tensión y los problemas de una iglesia tan compleja como la iglesia de Éfeso. Una de las razones por la cual el título de la serie es justamente lo que vemos en el texto de hoy, es porque esta es la primera de dos ocasiones en que aparece este mandato de Pablo a Timoteo de pelear la buena batalla. Y de una manera u otra, es bueno que nosotros recordemos que así como Timoteo fue llamado a pelear esta buena batalla, este fue un mandato no solamente para Timoteo, sino para la iglesia de Éfeso, y consecuentemente se extiende a todos los cristianos. Uno de los libros más interesantes que escribió el autor C.S. Lewis, hablando de esta batalla, es un libro que le he recomendado a mis hijos leer y que recomiendo a cualquier cristiano leer. Se llama Carta del Diablo a mi sobrino. Y en este libro el autor C.S. Lewis dice lo siguiente: para librar una buena guerra se requiere una evaluación realista, por un lado, de la naturaleza de la batalla y de la estrategia del enemigo. Si bien la preocupación por el enemigo puede llevar a la desesperación, ignorar el enemigo es invitar al desastre. Y la verdad es que estas palabras de C.S. Lewis traen de alguna manera una sabiduría para el creyente que hoy en día puede encontrarse en uno de dos extremos. Un extremo que ve todo dentro del marco de una guerra, de una lucha, de una batalla espiritual, donde entiende que cuando Pablo habla de pelear la buena batalla se está refiriendo justamente a estar echando peleas con demonios, y que los demonios están en todos los lugares, y eso puede ser enfermizo, puede ser incluso dañino para el cuerpo de Cristo y la edificación de la iglesia. Pero por otro lado, como dice C.S. Lewis, ignorar al enemigo puede también llevarnos a un desastre, el no conocer ni sus estrategias ni su batalla. Pablo está alertando a Timoteo inmediatamente, como vimos hace una semana, luego de que Timoteo recibe el saludo de Pablo. Inmediatamente Pablo le da una serie de instrucciones. Te instruyo a que le enseñes a aquellos que están torciendo la sana doctrina. Y Pablo le da las instrucciones para que Timoteo entienda lo que le espera en la iglesia de Éfeso, lo cual no es cosa fácil, es una batalla. Nuestro andar de fe, al igual que Timoteo, requiere un compromiso de estar peleando de alguna manera la batalla de una manera correcta. Esto requiere tener un conocimiento primero, como vimos en semanas anteriores, de la doctrina que nosotros enseñamos, abrazamos y que vienen dadas fielmente por la palabra de Dios. Pero también el conocer esta doctrina nos va a ayudar a identificar los enemigos y las estrategias del enemigo para nosotros pelear bien esta buena batalla. Esa batalla tiene implicaciones en nuestras vidas, implicaciones personales, implicaciones como iglesia, que continuamente se ven bombardeadas por los ataques del enemigo. Es por eso que debemos estar preparados para pelear la buena batalla. El título del sermón es el título de la serie hoy: Pelea la buena batalla. Y yo quiero convencerte de lo siguiente: es mi meta al final del sermón persuadirte de que todos los cristianos estamos en la misión de pelear la buena batalla, guardando la fe y una conciencia limpia, para así proteger al rebaño de los que blasfeman el nombre de Dios. Es mi meta a través de este sermón poder persuadirte de eso, de que nosotros como cristianos estamos en esta misión de pelear la buena batalla, guardando la fe y una conciencia limpia que nos ayude a proteger el rebaño. Así que mi propósito es que entendamos tres cosas a la luz del texto de estos dos versículos. Tres cosas quiero que entendamos. Primero, el llamado que tenemos a pelear la buena batalla.
Versículo 18. Segundo, cómo pelear la buena batalla. Versículo 18, 19a. Y finalmente, la importancia de pelear la buena batalla. Así que, si usted ha estado con nosotros, ha visto cómo Pablo intencionalmente marcó en el corazón de Timoteo un sentido de urgencia ante la realidad que él tenía de enfrentarse a estos adversarios que estaban dentro de la iglesia torciendo la sana doctrina. Y por eso, como dije, quiero animarte a entender esto a la luz de estas tres cosas. ¿Cuál es el llamado? El llamado que tenemos, cómo pelearle, la importancia. Y veamos en el versículo 18 el llamado que Pablo le hace a Timoteo inmediatamente. Versículo 18. Esta comisión te confío. Esta comisión te confío, hijo Timoteo. Usted está viendo Pablo inmediatamente dándole a él el peso de la responsabilidad de la misión que él tiene. Te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Y antes de Pablo empezar a dar todas las instrucciones que empiezan a partir del capítulo 2 con respecto a la iglesia y el funcionamiento de la iglesia de manera particular, Pablo quiere ayudar a Timoteo a enfocarse y tener en mente todo lo que está en juego. Ya en el capítulo 1 él ha anunciado y ha dicho que es algo que debe atender en la iglesia, es algo que está amenazando a la iglesia y es algo que puede traer un deterioro a la iglesia en sí mismo. Y ahora esta instrucción a la cual Pablo dice, esta comisión te confío, está de alguna manera haciendo referencia al versículo 3, así que vaya conmigo al versículo 3, como él dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeran a algunos que no enseñaran sana doctrinas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Pablo está ahora diciéndole, yo te estoy confiando esto porque hay dentro de la iglesia personas que están enseñando doctrinas extrañas, personas que están ahí que dicen ser cristianos, personas que están ahí que dicen ser maestros, personas que están ahí probablemente sean pastores y líderes, pero lo que están es torciendo la sana doctrina. Así que Pablo está animando a Timoteo a alistarse para que él pueda enfrentar, a tomar el rol de soldado y enfrentar estos peligros que traen consigo amenazas contra la iglesia. Y algunas cosas que yo veo en el texto que Pablo afirma a Timoteo en su misión. Lo primero, si usted nota el versículo 19, es un llamado personal que Timoteo tiene. Te confío esto, Timoteo, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Es personal, es completamente personal. Dios le está dando una misión específica a Timoteo. Es una misión que él no podía delegar. Imagínese que él iba a llegar a una iglesia que ya tenía pastores establecidos y que tenía un liderazgo establecido y que tenía un desorden dentro, y dentro además tenía algunos maestros que estaban enseñando cosas torcidas. Déjame ponerlo esto en manera contexto actual. Imagínese que usted está en una iglesia donde está y ha sido plantada con una visión cristocéntrica, bíblica, sana, y de repente hay 2 o 3 maestros en la escuela dominical enseñando cosas contrarias a todo lo que identificó el inicio de esa iglesia, y están ahí persuadiendo gente, torciendo esto. Ustedes escucharon esto, pero miren, déjenme decirles, eso no es así. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos en la genealogía, en nuestra conexión con las raíces judaicas. Tenemos que celebrar todas las fiestas judías y también ser parte de esta comunidad y buscar nuestros orígenes. Imagínense, pero esa gente está ahí, dentro del mismo cuerpo, torciendo, poniendo en el corazón y en la mente de muchos de esos hermanos y ovejas verdades que son completamente antibíblicas. Y Pablo le hace un llamado personal, y es evidente que Dios le ha dado una misión particular a Timoteo. Así que usted puede verlo en el texto, el llamado es personal, pero también usted puede ver en el texto que el llamado a pelear la buena batalla es también divino. Mire el versículo como dice, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Las profecías por declaración, bíblicamente, es una revelación divina. Usted lo va a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Es una referencia de algo que Dios ha dicho para cumplir
su propósito. Independientemente de lo que trataron esas profecías que nosotros desconocemos porque el texto no lo dice, Pablo cree que es importante que Timoteo haga una conexión entre el llamado que él recibió de Dios y las pruebas y las tribulaciones que él va a tener que enfrentar peleando la buena batalla. Así que Dios viene preparando a Timoteo aún de un contexto donde él no creció con un papá cristiano. Su papá era griego, su mamá y su abuela lo discipularon en el camino, pero eso no fue una excusa para que Dios lo llamara y lo usara en el ministerio. Y estas profecías proporcionan a Timoteo una dirección clara del ministerio, pero más aún, hermanos, esas profecías le estaban dando a Timoteo un endoso de que en su pelea él no iba a estar solo. Él no iba a pelear solo. De hecho, circunstancias difíciles, en cualquier aflicción, en cualquier crítica que se levante, en cualquier oposición, en cualquier conversación incómoda que él tenga, si Timoteo tenía alguna duda o si Timoteo tenía temor o de temor de enfrentarse a los hombres y quizás a personas mayores que él, como sabemos es un pastor joven, Timoteo tenía que recordar que esas profecías estaban expresando la voluntad de Dios para él. Así que ese llamado es personal, ese llamado es divino. Pablo está comisionando a Timoteo porque él fue llamado por Dios. Y además, no solamente llamado por Dios, él también fue afirmado por los líderes. Si usted va conmigo al capítulo 4, versículo 14 de la misma carta, Pablo le dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Así que es un llamado divino confirmado por el cuerpo de líderes. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál es el propósito de este llamado, Timoteo? Dios te llama, Dios lo afirma. ¿Cuál es el propósito? Y Pablo responde: propósito es que tú pelees la buena batalla. Es una batalla lo que te espera, Timoteo. Timoteo, no pienses que ser líder en una iglesia, ser cristiano, es venir a un estilo de vida más cómodo, más confortable. No, Timoteo. Timoteo, no pienses que tu posición de líder te va a excluir de las críticas, de las amenazas, de las persecuciones, de las enfermedades. No, Timoteo. Es una batalla. Guardar la sana doctrina, Timoteo, es una batalla. Es una batalla contra el hombre. Es una batalla de alguna manera espiritual, porque se está poniendo en riesgo la verdad de Dios. Timoteo, es una batalla donde mucha gente ha dado su vida por esto. Recuerde que en este punto, déjame poner en contexto, y creo que es importante poner en contexto que lo que está pasando. En este punto ya, la iglesia de Éfeso había recibido la carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Ya en este punto la iglesia de Éfeso había tenido instrucciones con respecto a la manera y la batalla que requería mantener esta iglesia caminando con las verdades bíblicas. Si usted ha leído el libro de Efesios, recordará que en el capítulo 6, versículo 11 al 13, Pablo dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las amenazas del diablo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tenemos que revestirnos de la armadura de Dios? Bueno, porque su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra poderes de este mundo, de las tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes. Pablo ya había advertido a la iglesia de Efesios acerca de esta realidad, pero aparentemente las cosas años después no se habían ido mejorando, y Pablo tiene que mandar a Timoteo para poner en orden toda la tensión que había, porque cualquier distorsión de la verdad es una lucha espiritual. La primera lucha espiritual que se libró de este momento de tratar de mantener la verdad o la verdad siendo amenazada fue en Edén, cuando Satanás tiene el atrevimiento de cuestionar la verdad que Dios le había dado a Adán y Eva, diciéndole: con que Dios ha dicho. Eso no fue lo que dijo Dios.
nosotros sabemos lo que pasó en Edén, pero no solamente en Edén. Usted lo vio cómo la verdad fue atacada también cuando Jesús está siendo tentado. Jesús, si tú te lanzas, dice la Biblia, Jesús, oye, que el Señor va a mandar ángeles para que... La verdad siempre ha sido atacada, y cada vez que la verdad de la palabra es atacada es una lucha espiritual. Es distorsionar a la gente de la voluntad de Dios, y consecuentemente el que no tiene claro cuál es la voluntad de Dios y el plan de Dios va a terminar en un lugar errado. Hermanos, Timoteo reconoció su llamado, Timoteo asumió su llamado, Timoteo entendió la voluntad de Dios y Timoteo fielmente respondió al llamado de Dios. Nosotros hoy tenemos la voluntad de Dios expresada a través de su palabra, y es evidente que todos los cristianos, sin excepción, estamos llamados también, sin excepción, de alguna manera, a asumir nuestro lugar en esta batalla. Ese lugar de guardar nuestras vidas, guardando la sana doctrina y viviendo a la luz de eso. Y ese es el llamado de todo cristiano. Estamos en medio de una batalla, no la desestimes. No desestimes el hecho de que hay fuerzas que están operando de alguna manera para distorsionar la verdad de Dios y desviar al pueblo de Dios. Eso en sí mismo es una batalla. Piénselo en su propio corazón. Piénselo de qué manera Dios le está invitando a usted a guardar este conjunto de verdades doctrinales que lo van a ayudar a usted. Más adelante Pablo le dice a Timoteo que guardando esto va a guardar él mismo su corazón y la de la grey. Vivimos continuamente, hermanos, en una lucha de verdades. Vivimos en una generación donde el posmodernismo, la verdad es relativa, es lo que está imperando. Nuestros hijos están siendo bombardeados, nuestros matrimonios están siendo bombardeados, nuestras vidas están siendo atacadas, y la iglesia no es la excepción. Porque si cada uno de nosotros está siendo atacado, consecuentemente toda la iglesia está siendo atacada. Por lo tanto, el llamado de pelear la buena batalla no es solamente un llamado a Timoteo, es un llamado de todo cristiano. Y quiero animarte a que tú lo entiendas, para que no veas la fe cristiana como algo que, qué bueno, cuántos hermanos, voy a ver a los hermanos. No, la fe cristiana está bajo ataque. Aún dentro de círculos cristianos, la fe cristiana está siendo cuestionada. Las verdades cardinales están siendo cuestionadas. Y quiero animarte a pelear y a tomar tu rol también de pelear la buena batalla. Pero recuerda que la batalla es buena, porque no la peleamos solos. Y Pablo le dijo a Timoteo, esto tú lo recibiste de Dios, lo que significa que Dios es quien te está apoyando. Así que guarda el depósito que has recibido, aun si eso implica oposición. Y usted dirá, pastor, pero ¿de qué manera yo puedo ver esa oposición en mi vida de manera práctica? Yo te puedo mencionar algunos ejemplos. Piensa las veces en la que tú recibes presión de la sociedad y eres un joven soltero saliendo con una joven, y ahora la sociedad te dice, prueba, que probando es que se sabe. Tú no tienes que llegar al matrimonio probando, tú puedes saber si eso va a funcionar o no. Piensas las maneras como la sociedad está diciendo cómo debemos de criar a nuestros hijos, y ahora se habla de una negociación con los hijos y dándole a los hijos un poder que los hijos no tienen y una autoridad que no tienen, y ahora tú tienes que negociar con tus hijos la disciplina. Mire la manera como también la sociedad está diciendo que el cristiano tiene que beber su vida. Como la sociedad y círculos cristianos nos dicen que el evangelio es un evangelio de prosperidad, por lo tanto, si tú estás en pobreza, tú estás, algo malo anda en ti. Que si tú estás enfermo es porque tú fallaste de alguna manera. Así que estamos continuamente siendo bombardeados. Y Dios nos está llamando a tomar nuestro rol y pelear la buena batalla. Lo segundo que surge a la luz de eso, si Dios nos está llamando a pelear, ¿cómo nosotros vamos a pelear? Y ese es el segundo componente de este sermón. ¿Cómo pelear la buena batalla?
Lo voy a leer todo de nuevo, pero mire lo que sigue después del llamado que Pablo hace. Esta es comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. ¿Con cuál propósito? De que pelees la buena batalla. ¿Cómo? Versículo 19. ¿Cómo? Déjeme decirle algo. Las próximas 2 líneas me ayudaron tanto a entender la relación, guardar la doctrina y vivir la doctrina. ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla? Pablo da 2 maneras de pelear la buena batalla: guardando la fe y guardando una buena conciencia. ¿Por qué digo, y voy a abrir mi corazón? Usted sabe, yo sé que hay personas que nos visitan, pero yo abro mi corazón frecuentemente porque creo que aquí no hay hermanos chismosos. Me siento en la libertad de hacerlo porque sé que usted no va a salir por ahí a decir lo que cuando el pastor se mostró vulnerable y usted salió por ahí. Pero yo vengo de un contexto donde creía que pelear la buena batalla era gritando a fuerzas espirituales, era declarando, era dando órdenes, era atando, era desatando, era pisando. Y yo no sé si usted viene de ese contexto, pero yo vengo de un contexto así. Y cuando me sumerjo en este versículo y luego veo otros versículos, veo con mucho más luz la manera como Dios nos está llamando a pelear la buena batalla. Y Pablo quiere que entienda que la lucha de pelear la buena batalla por mantener esta sana doctrina por un lado y oponerse a los falsos es una batalla en sí mismo, pero que las armas que él ha dado, la manera como él ha dado, no es la argumentación inteligente y lógica, no es la declaración, no es agarrar aceite como yo hacía. Aceite y iba por los vecindarios y le daba 7 vueltas al vecindario o echaba sal. En ocasiones en una avioneta se echaba aceite a la ciudad y se ungía. Pablo le dice, la buena batalla es una batalla limpia que se pelea con otro tipo de estrategias, Timoteo. El creyente es puesto en el papel de un soldado para que pelee la buena batalla de una manera bíblica. 2 maneras. No es con fuerzas físicas, no es gritando como yo gritaba, sino con guardar tu fe y una buena conciencia. Vamos a masticar esto. La manera de pelear esta batalla es manteniéndote firme, Timoteo, en la fe que tú has recibido como un depósito de la gracia de Dios, que viene como resultado de guardar esa doctrina que te sostiene. Timoteo, tú fuiste salvo por la fe. Timoteo, tú recibiste las verdades del evangelio que te sostienen. Timoteo, la manera de pelear la buena batalla primero es guarda esa fe. Guarda ese conjunto de enseñanzas. No le añades, no le quites, no te muevas. Guárdala, guárdala. Aférrate a la fe. Y esa frase que usa Pablo, calificativo de aférrate a la fe, considera que la vida espiritual tiene 2 perspectivas: aferrarse a la fe y una buena conciencia. La fe significa ese conocimiento correcto de Dios, ese entendimiento correcto de Dios. Pablo, conócelo, estúdialo, apréndelo, enséñalo, guárdalo. Ese entendimiento que tú tienes correcto de Dios, de Cristo y su evangelio. Pero la segunda manera, Timoteo, de pelear es guardando también una buena conciencia. Y si guardar la fe es guardar esas verdades que han afectado tu vida espiritual, esas verdades que te traen un correcto entendimiento de Dios, de su evangelio, de Cristo, guardar una limpia conciencia, entonces, es esa facultad interna de que tu fe emane de una vida coherente que te permita enseñarlo con una limpia conciencia. ¿A dónde nosotros vamos? Pablo le está diciendo, y yo creo que lo hablamos en sus sermones anteriores, viviendo una limpia conciencia es viviendo de acuerdo a la fe que tú estás guardando.
Una limpia conciencia que viene de una coherencia entre lo que usted cree y lo que usted vive. Vamos a llevar esto a la práctica. Si Timoteo solamente guarda la fe y dice esto es lo que creemos y esto es lo que enseñamos, y vive de una manera diferente a lo que cree, a lo que enseña, Timoteo no tiene autoridad moral ni una conciencia tranquila para decir lo que yo creo afecta a lo que yo vivo. Déjeme decirle algo. No es la primera vez que Pablo está haciendo alguna referencia a esto. No es la primera vez que Pablo le ha hecho referencia de que las instrucciones que Pablo le ha dado son meramente teóricas. Usted recuerda en el versículo 5, sermones anteriores, cuando Pablo en el capítulo 1 le dijo: mi propósito con lo que yo enseño es que fluye de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. O sea que Pablo ya le ha mencionado y le ha hecho alusión a esto. Lo que nosotros enseñamos nace de una verdad que creemos, proclamamos, enseñamos, pero también de una verdad sincera que vivimos y que nos permite andar con una conciencia tranquila. Así que mire cómo luce esto. La buena pelea, la buena batalla se pelea guardando la fe, ese evangelio que te salvó, con las doctrinas que adornan ese evangelio, y viviendo esa fe, guardando una limpia conciencia, viviendo la luz de lo que tú crees. Es la manera de pelear la buena batalla. Y como yo dije, yo creía que era otra manera que se peleaba la batalla por muchos años de mi vida en la iglesia. Yo creía que era que tú tenías que agarrar y levantarte y gritar: yo te ato, te reprendo, y de espíritu de qué, y espíritu de aquello. Y tenía espíritu hasta de heavy metal. Pero déjame decirle algo: si usted no está aún persuadido de lo que yo le estoy diciendo, solamente vea la melodía que el libro tiene. Y usted va a ver en la melodía que el libro tiene que en el capítulo 6 de la misma carta Pablo vuelve y hace referencia a estos dos componentes. Lo hizo en el 1:5, lo hizo ahora en el 18 al 20, y en el capítulo 6 de la misma carta, antes de cerrarla, Pablo le hace referencia y le dice: pero tú, oh hombre de Dios, hablándole a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, lo vamos a ver en algunas 10 semanas. Así que si usted quiere saber, venga, manténgase viniendo durante las próximas 10 semanas. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, presta atención, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Y qué le dice Pablo en el versículo 12? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna en la cual fuiste llamado y de la que hiciste una buena profesión en presencia de muchos testigos. Versículo 13 del 6. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahora viene a guardar otra vez el componente: que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El mismo mandato, los mismos componentes ahora ampliados. Y en pocas palabras, Pablo nos está enseñando y enseñando a Timoteo: la buena pelea, la buena batalla se pelea guardando la fe y viviendo coherentemente a la luz de lo que tú guardas. Pelea la buena batalla, no de otra forma, no de otra manera. Esta es la manera de pelear la buena batalla. De lo contrario, la batalla no es buena. No es de otra manera, Timoteo. No es teniendo discusiones inútiles que no llevan a ningún lado, Timoteo. No es teniendo debates con una postura de superioridad y arrogancia. No, Timoteo, eso no lleva a ningún lado. No, Timoteo, es viviendo el evangelio que has creído y has guardado. Esa coherencia es ofensiva. Esa coherencia incluso confronta al otro. Cuando usted vive coherentemente a la luz de lo que usted cree, el otro se siente incómodo. Ay, pero tú sí eres cristiano. No inviten a fulano dentro de la iglesia. No estoy diciendo esta iglesia, dentro del pueblo de Dios. No lo inviten porque aquí él es muy cristiano. Esta coherencia, hermanos, y
Y la manera de pelear esta batalla es ofensiva y es defensiva. Ofensiva porque envía un mensaje claro, muy claro, del compromiso que nosotros tenemos con lo que creemos. Instruir y hablar a los que se oponen directamente. Esto es lo que creemos, esto es lo que proclamamos, esto es lo que guardamos, esto es lo que instruimos. Ahora bien, eso va acompañado de un estilo de vida que muestra a los demás lo que tú crees. Y lo que tú crees es un mensaje contundente que tú estás encarnando. Y por eso también es defensiva, porque el vivir a la luz de esta coherencia también es un testimonio interno para ti. Hermanos, usted lo ha escuchado muchas veces. Los de adentro de la comunidad de la iglesia de Éfeso, de Eclesía también, van a ver que este nuevo estilo de vida no es el resultado de un mero moralismo, legalismo, sino el producto de haber sido transformado por aquellas verdades del evangelio que lo invitan a un estilo de vida diferente. ¿Y cuál es el objetivo? Usted se protege, usted protege al rebaño y a la vez identifica y denuncia a aquellos que no están viviendo coherentemente. Por eso usted verá más adelante cómo Pablo señala con mucha dureza los nombres de estos. Ahora bien, quiero volver a Efesios otra vez, porque para Pablo esto era clave para esta iglesia. De alguna manera habían luchas, había un sinnúmero de luchas. Y yo no sé si usted entiende a dónde Dios nos está llevando y a dónde Dios nos está confrontando, pero déjeme decirle esto. Usted pelea la buena batalla viviendo la luz de lo que usted cree, en pocas palabras. Y como yo dije en la idea central del sermón, lo que quiero animarte a que entiendas es que nuestro llamado de pelear la buena batalla es guardando la fe y viviendo con una conciencia clara. Y no hay manera de usted vivir con una conciencia tranquila si usted es un hipócrita dentro de la iglesia. Yo quiero volver a Efesios capítulo 6. Recuerda que leímos lo que Pablo dijo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. En el versículo 13 él sigue diciendo, hasta el 18. Por tanto, creo que aparece en pantalla. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, estar firmes. Todo lo que Pablo tiene en mente aquí es un lenguaje completamente militar. Estén pues firmes, ceñidos su cintura con la verdad, revestidos de la coraza de justicia y los calzados de pie de la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, en el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno, de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, simple observación. ¿Qué usted puede observar en el texto? Observe el texto. La manera de pelear la buena batalla es viviendo coherente al evangelio. Déjeme demostrárselo con el mismo texto. Versículo 14. Yo quiero confesar otra vez. Me confieso todo el tiempo que yo usaba ese versículo como un mantra. Un mantra. Yo entendía que en la mañana, y se me había enseñado en la mañana, y había leído el libro en la mañana, que cuando tú te levantes, tú recites ese versículo de Efesios. Y tú te pones toda la armadura para que puedas pelear. Y lo citaba como si fuera un mantra. Pero ¿qué es lo que Pablo tiene en mente a esta iglesia de Éfeso? Recuerden que cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso, Pablo estaba preso en Roma por primera vez, y es probable que él tenga delante de él un soldado militar romano, y a la luz de lo que este soldado militar está viendo, él está describiendo esto y llevándolo al contexto de la batalla que el creyente tiene que pelear y cómo pelearla. Pero lo que Pablo está diciendo esto no es un mantra, que tú una oración que tú repites y ya tú tienes toda la armadura. No, esto es un estilo de vida, hermanos. Léalo. Ciñe tu cintura con la verdad, es decir, anda en la verdad, vive en la verdad, proclama la verdad, defiende la verdad. Reviste con la coraza de justicia, sé justo, anda en justicia, busca la justicia, proclama la justicia, no seas injusto. Los calzados de pie
para anunciar el evangelio. Anuncia el evangelio con tus palabras y vive el evangelio, proclama el evangelio. Toma el escudo de la fe en el cual vas a poder apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Guarda la fe. Y le ha dicho a la iglesia de Éfeso, la fe te va a ayudar a apagar todas las dudas en el caminar. No son las declaraciones que tú vas a hacer, que reprende, que ata, que echa fuera, que te ato, te reprendo y te mando al abismo en el nombre. No. Es este depósito de verdades que te han salvado y te ha guardado. Toma también el casco de la salvación, el casco en la cabeza. Piensa continuamente quién te salvó, cómo te salvó, por qué te salvó y para qué te salvó. Piensa en la salvación, reflexiona en ella, vive en ella, anda, vive como un salvo. Toma la espada del Espíritu, esta me encanta, porque esta es la ofensiva. Mire cómo es la ofensiva. La espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Usa o ataca con la palabra de Dios. Tus palabras no tienen poder. Es la palabra de Dios con la que vas a poder enfrentar. Tu ofensiva es la palabra de Dios. Así que si vas a contrarrestar, tiene que ser con la palabra de Dios. ¿No fue eso lo que hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto? Tú tienes hambre. Tú tienes hambre. Mira esa piedra. Dile a esa piedra que se convierte en pan. Deuteronomio, escrito está. No, mira, si tú te postras delante de mí, te voy a dar todos los reinos de este mundo que me han sido entregados. Escrito está. No, mira, que si tú lo llevas a un pináculo del monte y ahí arriba le dices, si te lanzas, escrito está. Ya que tú has mencionado escrito está, déjame decirte escrito está. Escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Deuteronomio. La verdad es que para usted tener una ofensiva de la palabra, usted tiene que conocer la palabra. Y esto de alguna manera es evidente, hermanos. Esto es real, es espiritual. Cuando usted está en medio de una tentación, ¿qué usted hace? ¿A qué usted acude? Cuando usted está luchando con algún pensamiento, con alguna depresión o con alguna tristeza, ¿a qué usted acude? Cuando usted está en medio de aflicción o en ansiedad, ¿qué usted acude? Cite la palabra. Por nada estéis afanosos, ansiosos. Antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y súplica, y el Dios te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cita la palabra. Estás atribulado, estás afligido, estás cargado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y Él no dará mi pie a resbaladero. Cite la palabra. Y luego, ¿qué le da? Él le da también la metralleta de la oración, y con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu. En pocas palabras, vive en dependencia del Espíritu. Tú no puedes por tus propias fuerzas. Reconoce que tú no puedes, pero hay uno mayor que sí puede. Y más aún, esto no lo peleas solo. Mire cómo termina Efesios versículo 18. Así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No pelees solo. No pelees solo por ti. Pelea también con los de la familia de la fe. Hermanos, usted lo puede notar. La manera de pelear la buena batalla es viviendo de una manera coherente al Evangelio, guardando la fe y una buena conciencia. Hermanos, vamos a tornar este texto y vamos a vernos en el espejo de este texto. Yo quiero que usted vea su rostro en el texto. Yo quiero que usted se vea y vea el reflejo de lo que el texto te está diciendo. Yo quiero que tú veas tu propio estilo de vida. Porque en ocasiones, hermanos, somos muy celosos en guardar la doctrina, en guardar la pureza del Evangelio, en defender el Evangelio en las redes sociales, muy celosos de que la gente entienda y controle y conozca las verdades del Evangelio, muy celosos, pero no somos igualmente de celosos viviendo a la luz del celo que queremos por la doctrina.
Yo quiero invitarte que en este momento, ahora, no mañana, como un espejo te mires y examines tu propia vida. Y piensa en tu caminar, piensa en tu actuar, piensa en tus palabras, piensa en tus acciones, piensa en las motivaciones de tu corazón, piensa en tus prioridades, piensa y piensa. Y te pregunto, ¿estás peleando la buena batalla? ¿Estás guardando la fe? ¿Estás guardando tu conciencia? Como lo hemos dicho antes, en este contexto todos parecemos cristianos. Levantamos la mano, cantamos, adoramos, decimos las palabras bíblicas: Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Bien, para la gloria de Dios. Pero ¿y cuando estás solo? Cuando tú estás sola, cuando tú estás con otra persona. Déjeme decirle algo. Guardar la palabra, guardar la fe, guardar el depósito de verdades que se nos ha conferido, trae consigo una transformación en los hijos de Dios. Pero también, escuche bien, demanda una respuesta. Usted no puede decir que usted está guardando la doctrina si usted no está viviendo de acuerdo a la doctrina, porque la doctrina misma te demanda una respuesta. Una respuesta que se ve en el contexto de toda nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra intimidad con Dios. Si usted está casado, en su cónyuge, en la manera como usted trata, habla, vive, en la crianza de sus hijos, se ve en todo el contexto de su vida, requiere una respuesta. La manera como usted camina la fe, si usted anda en la verdad, si usted vive la verdad. No existe tal cosa como un cristiano teórico. Un cristiano teórico es un fariseo. Un cristiano, y lamentablemente hay que hacer la observación, se identifica porque vive como Cristo, para la gloria de Cristo. Yo me pregunto, y es una pregunta que me hago, no crea que la estoy haciendo ustedes, yo me la hago. Si yo me esfuerzo, a mí me encanta estudiar la palabra, me encanta estudiar teología, todavía estoy estudiando teología, y lo confieso. Y yo me pregunto si mi interés de crecer en mi conocimiento teológico y en estas verdades es mi interés por crecer en la piedad es igual o mayor. Pablo le va a decir a Timoteo más adelante: ejercítate en la piedad. Pero yo me pregunto si mi interés en caminar con el Señor y vivir a la luz de lo que yo sé es tan intenso, tan intencional como mi interés de conocer. Te voy a hacer una pregunta para que evalúes. Si hoy el círculo tuyo más cerrado tuviera una opinión de cómo tú estás guardando la fe y de nosotros en guardar el evangelio y la conciencia limpia, ¿cuál sería la respuesta? Ya sean tus padres, tus hermanos, tu cónyuge, tus compañeros de trabajo. Si yo tuviera que identificarte a ti y llamarte de alguna manera, por la manera como tú actúas, vives, donde sea, puede ser en el trabajo. Vamos a poner el trabajo, en los estudios, los jóvenes que están en la universidad. Si ellos tuvieran que emitir un juicio rápido de ti, por la manera como tú vives tu fe, ¿cuál sería su testimonio? ¿Cuál sería lo primero que ellos dijeran de ti? Inmediatamente lo primero que ellos dijeran de ti. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿sí o no? Estamos llamados a pelear la buena batalla y también estamos llamados a pelear la buena batalla guardando nuestra fe y la conciencia limpia. Que Dios nos ayude a vivir de una manera que nuestra conciencia tenga paz al saber que en cada acción que tomamos, decisión que tomamos, hacemos lo que agrada a Dios. Que Dios nos ayude. Y finalmente, yo quiero mostrarte en el texto la importancia de pelear la buena batalla.
Pablo, luego de que le dice cómo pelear la buena batalla, le dice que algunos han rechazado. ¿Qué han rechazado estos algunos? Guardar la fe y guardar su conciencia limpia. Que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Parecen duras estas palabras, ¿sí o no? Pero Pablo reconoce algo muy importante, y es que guardar la sana doctrina y enfrentar a los que se oponen tiene un sentido de urgencia. Tiene un sentido de urgencia porque hay mucho en riesgo, hermano. Hay mucho en riesgo. Y por esta razón es el énfasis del versículo 3 que vimos las semanas anteriores. Y ahora en el versículo 18, cuando Pablo le dice, te comisiono. Pablo entiende que, Timoteo, tú tienes una misión importante. Esto puede poner en riesgo la iglesia, tu vida y la vida de los demás. Las implicaciones de no guardar la doctrina, de no guardar la fe, de no vivir, esto tiene una implicación en la vida de la iglesia, en el cuidado de la iglesia. Es terrible. Por eso se hace necesario, y lo veremos más adelante en capítulos más avanzados, que Pablo otra vez hace referencia a este tipo de gente y lo detalla y lo describe. Pero déjame darte algunas razones por las cuales es importante pelear la buena batalla, guardando la fe y la conciencia. Primera razón, es importante pelear la buena batalla, guardando la fe y la conciencia, porque esto nos ayuda a no desviarnos del Evangelio. La manera como usted sabe que usted está caminando en el Evangelio es si usted está viviendo a la luz del Evangelio. De estas cosas, dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Así que es una advertencia también para Timoteo, también para la iglesia. No vivir coherentemente a la fe que tú proclamas puede poner en riesgo la salud de tu alma. Y es lógico. Imagínese que usted venga aquí todos los domingos y que la palabra de Dios no te transforme y vivas tu vida como un impío. Imagínese. ¿Cómo usted cree que el que no conoce a Cristo va a pensar de Cristo y de su obra? O imagínese que usted viene aquí todos los domingos, sirve a la iglesia, pero en su casa usted vive como un impío. ¿Cómo se cree los de su familia que usted, de ese evangelio que usted proclama? Imagínese que sus hijos ven que usted aquí es muy cristiano, pero en su casa usted vive como un impío. ¿Cómo van a pensar ellos de ese Dios que usted proclama y que los invita todos los domingos a venir, a escuchar, a adorar? Así que aquí la preocupación es genuina, porque estos falsos maestros y sus doctrinas sutiles han venido como resultado de que ellos rechazaron el Evangelio, y todo el que rechaza el Evangelio terminará naufragando en su fe. La segunda razón por qué es importante pelear la buena batalla es para guardar a otros que se desvíen del Evangelio. Una cosa es clara aquí: estos líderes judíos, algunos entienden que eran ancianos de la iglesia, algunos comentaristas, probablemente ellos no se dieron cuenta cómo se fueron moviendo lentamente. Déjeme decirle algo. El año pasado yo tuve la oportunidad de pilotear un avión. ¿Sí? Usted me mira como que no es verdad, sí. Ya después que el avión estaba arriba, un avión de 6 pasajeros. Y él me dijo, tienes que mantenerlo en tal altura. Hermanos, algo que yo pude aprender es que moverte una cosita, un palito, no sé cómo lo miden ellos, un gradito, te va a, de alguna manera, aunque pareciera algo insignificante, te va a ir desviando al punto que tú vas a terminar en China, o en el suelo, o en la luna. O sea, un grado marca completamente la diferencia. Probablemente estos falsos maestros no estaban conscientes que al rechazar el evangelio puro de la gracia y querer ponerle un poco de mitos y genealogía, los estaba apartando a ellos
al punto que Pablo tuvo que entregarlo a Satanás. Y yo creo que es una advertencia, porque en esto entra el amor y el cuidado de la iglesia. El amor y el cuidado de la iglesia, que también ha abrazado este conjunto de verdades y que la defiende, la protege, la enseña y las vive. Ese grupo de verdades también es guardada por los hermanos. Cuando usted ve a alguien rechazando el evangelio y queriéndole añadir y queriéndole suavizarlo, puede terminar, o modificarlo o racionalizarlo, puede terminar naufragando en su fe, en su caminar con el Señor. Y usualmente ese tipo de personas se van aislando, porque tienen su propia teoría y su propio entendimiento, y ellos entienden que tienen una verdad que, aunque no la comparten con todo el mundo, bueno, así que piensa el pastor y piensan ustedes, pero yo pienso diferente. Y ahí van lentamente. Estos rechazaron el evangelio, y estoy convencido que nos deja saber el contexto, que al rechazar el evangelio se estaban enfocando en otras cosas. Pablo lo dice en genealogía, en meitos, discusiones sin sentido. Pero mire cómo Pablo termina esta carta, para que usted entienda que es algo serio guardar este depósito de verdades y no rechazar el evangelio que hemos recibido y vivir a la luz de ese evangelio. En el capítulo 6, versículo 20, Pablo dice: Timoteo, otra vez, y volveremos y lo veremos allá, guarda lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Yo les he dicho, y lo dije en otros sermones, tenga cuidado. En las redes sociales mucha gente enseñando, pero ahí se cuecen habas, como dicen en mi país. Ahí se mezclan unos con otros. Y si usted no tiene un entendimiento claro y agudo del evangelio, usted podría terminar creyéndoles a estos falsos y lentamente apartándose de las verdades. Si usted no tiene un entendimiento de las escrituras agudo, cualquiera que use la escritura puede persuadirte que lo que está diciendo es verdad. Y como yo mencioné la semana pasada, por ahí andan unos movimientos de judío mesiánico ahora que tienen unos códigos y unos misterios, y que ellos son quienes decodifican y que solo ellos decodifican eso. Hermano, la Biblia no es tan compleja esto de entender. Lo que requiere diligencia para entenderla. Y estos a quien Pablo en el capítulo 6, más adelante veremos en algunas semanas, dice que se fueron desviando de la fe, sus vidas también terminaron desviándose de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que nosotros creemos define la manera como nosotros actuamos. Y en la manera en que usted abrazó algo que no es verdadero, usted va a actuar a la luz de lo que abrazó. Mire lo que pasó con estos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles son estas sanas palabras? Las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina conforme a la piedad. Usted ve las dos cosas. Doctrina conforme a la piedad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que no viven? Por lo tanto, este tema lo voy a repetir, y nos va el Señor a dar otra vez nuestra conciencia hasta que lo abracemos. Es una gracia de Dios. Pero mire cómo Pablo en el capítulo 6 pone ambas cosas juntas: doctrina y piedad. Quienes no viven conforme a esta realidad, Pablo dice, está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que supone que la piedad es un medio de ganancia. Yo les animo, hermanos, a que se mantenga estudiando la verdad del evangelio dentro del contexto de la iglesia local. Aquí hay pastores imperfectos, aquí hay líderes imperfectos, pero si algo estamos colaborando juntos es servir y vivir y animar a la gente a vivir a la luz de esta verdad. En las redes sociales usted va a encontrar mucha gente buena, pero va a encontrar mucha gente que no está sometida a una iglesia local. Mucha gente que son buenos teorizando, pero usted le pregunta: ¿y cuál es la iglesia? ¿Y quién es el pastor? No, ellos son ellos y sus circunstancias. Mucho cuidado.
Pablo está diciendo que estos hicieron todo lo contrario de lo que Pablo le pidió a Timoteo que hiciera. Guarda la fe y la conciencia. Ellos no hicieron esto. Ellos fueron en retroceso hasta que llegaron a un estado de blasfemia. Estaban negando con sus vidas lo que habían confesado con sus bocas. Y vuelvo y digo otra vez, aquí es donde la comunidad juega un rol importante, observando, exhortando, animando, confrontando. No, que no es así, hermano. Mira cómo es. No, pero es que yo entiendo que lo que aquí dice, sí, pero ¿qué dice la historia de la iglesia? ¿Qué pensaron los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos? Tú no vengas con una nueva revelación, que tú no eres lo último, ¿eh? La tercera razón por la que es importante pelear la buena batalla es porque con esta batalla que peleamos, guardando la fe y guardando la conciencia, identificamos, denunciamos a los falsos y los sacamos. Versículo 20, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregarlos a Satanás. Probablemente, déjeme decirle, aunque suene fuerte, yo creo que es un eufemismo. ¿Usted sabe lo que es un eufemismo? Es la manera de suavizar una verdad más dura. Suena duro, pero probablemente la palabra ahí era: los sacamos, los expulsamos, los excomulgamos. Y no es la única vez que Pablo usa eso. Usted recuerda en 1 Corintios, usted recuerda que había unos problemas serios de inmoralidad sexual. Y en 1 Corintios Pablo dice que hagan con ese que está inmoralmente en una relación con su madrastra. Le dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Y usted dirá: Pablo, pero tú sí eres duro. No, hermanos, es que usted no puede vivir dentro de la iglesia como un cristiano no siendo cristiano. Usted no puede querer venir a enseñar dentro de la iglesia si usted no ama, si usted no vive la luz de lo que usted enseña. Usted es un falso, usted no debe llamarse cristiano. Pero usted puede venir a la iglesia, sí, pero no diga que usted es miembro de la iglesia, no diga que usted es un hermano en la fe. Y Pablo lo que está guardando el rebaño y dándole la oportunidad a eso que está expulsando, a ver si se convierten. Y de hecho, cuando usted lee la segunda carta de Corintios, pareciera que este joven se arrepintió. Así que esto no es una maldición sobre alguien, no lo puede ver así. Esto es una medida disciplinaria con la esperanza de que sea restaurado. Hermanos, y aunque no lo creamos, lo mejor que le puede pasar a una persona dentro de la iglesia, escuche bien y escúcheme con cuidado, aunque usted no lo crea, lo mejor que le puede pasar a una persona que dentro del cuerpo de Cristo, diciendo que es cristiano, pero lo niega con su estilo de vida, lo mejor que le puede pasar es que sea confrontado con su realidad. Es lo mejor que le puede pasar. Hermano, es un bien, es una gracia, es una oportunidad que Dios le da. ¿Por qué? Porque si dentro de la iglesia usted pasa su vida creyendo que es cristiano sin serlo, sin nadie confrontando su pecado o el patrón de pecado, la tendencia de pecado, y usted cree que es cristiano sin serlo, hermano, usted se va a morir diciendo que es cristiano y va a abrir los ojos en el infierno. Así que es una gracia de Dios que Dios haya establecido métodos disciplinarios para identificar a los falsos cristianos, falsos maestros, falsos pastores, falsos y falsos. ¿Por qué? Porque así ayuda al que es disciplinado a ver su realidad espiritual y ayuda al cuerpo de Cristo y lo protege de falsos. ¿Cómo usted cree que se sintieron Himeneo y Alejandro? Mire, a cualquiera que le diga: mira, te estamos entregando a Satanás, vete y no vuelvan más. Si es un genuino cristiano, tiene que llevarlo a una reflexión. Pero si no es un cristiano, va a decir: que esta gente no sabe, se va a llenar de arrogancia y va a terminar desviándose. Ahora, la iglesia puede ver lo que realmente es en la persona cuando es disciplinada de esta manera y lo que no es. Porque podemos
tratarte como un hermano sin serlo. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a frustrar. Pero ¿cómo es que este hermano me responde así? ¿Y cómo es que este hermano hace esto? ¿Y cómo es que esta hermana hace aquello? Pero venga acá, ¿pero será que no tiene el Espíritu Santo dentro de ella? Probablemente no. Pero las expectativas van a ser diferentes. Ahora, ¿cómo luce eso en la iglesia local? Pablo en varias ocasiones dijo: yo lo entregué a Satanás, Himeneo y Alejandro, a ese en Corinto, entréguenlo a Satanás a ver si se salva. ¿Cómo luce eso en el marco de nuestra iglesia? Bueno, los que han estado desde el principio saben que desde el principio establecimos un proceso disciplinario como Mateo 18 establece. Y ese proceso disciplinario de Mateo 18 es un medio de gracia que Dios le dio a la iglesia. Si usted es miembro, firmó su pacto de membresía, y usted está reincidente y recurrentemente en un pecado, y primero lo confrontaron una persona y usted insiste en pecar, y luego vino otra segunda persona y lo confrontó y usted insiste en pecar, y ya cuando usted ve que lo llevaron donde los pastores por el mismo pecado, ya usted está quizás en el tercer escalón. ¿Y qué dice Jesús que hagan con aquellos que si no se arrepienten y siguen y persisten en su pecado? Dice: ténganlo por gentil y pagano. En pocas palabras, no lo consideren hermano en la fe. Pero ¿puede venir a la iglesia? Sí, claro, puede venir a la iglesia. ¿A escuchar el evangelio? Sí, puede venir a la iglesia a escuchar el evangelio. Sí. Pero no puedo decir que es mi hermano en la fe, porque no anda y no se ha arrepentido de sus pecados. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que una iglesia como esta se vea en la necesidad de tomar una decisión como esta? Dos cosas tienen que pasar: persistencia de pecado y falta de arrepentimiento. Ningún miembro de eclesía, incluyendo los pastores, porque hay un proceso para los pastores, escuche, ningún miembro de eclesía está exento de ser puesto en un proceso disciplinario o de restauración, como prefiero llamarlo. Si usted le golpea a su esposa o le es infiel a su esposa de manera recurrente, su esposa lo confrontó, usted no se arrepintió, usted insistió, usted luego la esposa vuelve y lo trae, o el esposo, puede ser A o B, y luego los pastores hablan y usted no se arrepiente, el próximo paso es decirle a la iglesia: hermano, queremos mucho al hermano fulano o a la hermana fulana, pero tenemos que informarle que hemos ido por este proceso de Mateo 18 y no se ha arrepentido, no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Por lo tanto, aunque lo amamos, oren por él, oren por ellos, oren por esta familia, pero no lo podemos llamar hermanos en la fe. No lo podemos llamar hermano en la fe. Y oremos por su restauración. Hemos agotado este tiempo, hemos agotado este proceso y no podemos considerarlo hermanos en la fe. ¿Qué usted cree que va a pasar en el corazón de ese hermano o esa hermana? Va a tener una introspección, pero también va a darle luz a la iglesia de que ahora ese hermano que estaba en medio nuestro no es un hermano en la fe. Así que, hermano, hermana, déjame animarte a pelear la buena batalla. Déjame animarte a pelear la buena batalla, primero por tu propia salud espiritual. Primero por tu propia salud espiritual. Guarda el evangelio, guárdalo, estúdialo, conócelo, vívelo, guarda el evangelio. No lo rechaces como Himeneo y Alejandro, guarda el evangelio. Cada batalla va a lucir diferente, es probablemente por tu entendimiento del evangelio, por tu trasfondo, por donde tú vienes. Si tú vienes de un trasfondo legalista, te cuesta entender la salvación por gracia. Si vienes de un trasfondo más liberal, te cuesta obedecer y también rendirte al señorío de Cristo. Si tú vienes de un trasfondo católico religioso, te cuesta también entender que la salvación es por gracia. Puede lucir diferente, pero esfuérzate en conocer estas verdades que nos sostienen, nos salvaron. Como dije, para algunos la tendencia va a ser ese legalismo, para el otro va a ser suavizar el evangelio y el pecado y decir: sí, el Señor me perdona, y entonces abusamos de la gracia. Mucho cuidado. También tenga cuidado de las voces que usted escucha, hermanos. Tenga cuidado de las voces que usted escucha con relación a tu crecimiento y tu madurez en la doctrina. Probablemente tú no te vas a dar cuenta, pero hay maestros que pueden llevarte o al legalismo, reforzar el legalismo, o suavizar el evangelio, o darte una perspectiva incorrecta. Tenga mucho cuidado. El lugar más seguro que Dios nos ha provisto en este contexto es nuestra iglesia local, imperfecta, pero ahí vamos.
Cuidemos nuestros corazones. Pelee la batalla espiritual personal. Peléela. Anímese con otro. Segundo, quiero animarte, iglesia, a pelear la batalla espiritual por tu familia. Padres, la responsabilidad de instruir a tus hijos en estas verdades del Evangelio no es de la iglesia. Son primero tuyas. Y luego la iglesia te apoya. Y estamos para apoyarte, para servirte. Pero en la familia, esposo, tú eres el mayor responsable. Tú eres el pastor. Como una vez le dije a mis hijos, cuando me ordenaron, cualquiera puede ser mejor pastor que yo en esta iglesia. Cualquier hermano, yo me puedo ir, mañana viene un mejor pastor que ustedes amarían mucho más. Pero nadie, hombre, escúchame, nadie va a ser mejor pastor en tu casa que tú. Nadie. Eso no es delegable. Así que pelea la buena batalla por tu familia, por tu esposa. Tú tienes la responsabilidad de cuidar y pastorear el corazón de tu esposa también. Así que tomemos seriamente esa responsabilidad. Lo hemos dicho en varias ocasiones. La iglesia te va a apoyar, pero es tu responsabilidad. Pastor, mi esposo no es creyente, o soy una madre soltera, ¿qué hago? Mire el ejemplo de Timoteo. Su madre y su abuela instruyeron a sus hijos. Asume esa responsabilidad mientras oras por tu esposo si es inconverso. Y si estás soltera, asume la responsabilidad fielmente también y apóyate en modelos de hombres que la iglesia ha provisto. Tenemos mucho que hacer en guardar y pelear la buena batalla en nuestra familia. No solamente enséñala, sino también vívela. De manera que tus hijos vean que es el tesoro mayor amar a Cristo. Guarda la fe y la buena conciencia. Y finalmente peleemos la buena batalla por nuestra iglesia, hermanos. Peleemos la buena batalla por nuestra iglesia. Estamos en una guerra. Una guerra por guardar estas verdades. La verdad sigue siendo atacada. Estamos en esta batalla. Y nosotros vamos a estar firmes. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y estandarte ¿de qué? De la verdad. Y vamos a estar aquí hasta que Cristo venga, nos mande a buscar, defendiendo, enseñando, protegiendo las verdades y haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cuidando el rebaño, cuidando las ovejas, amando las ovejas y confrontando a aquellos que de alguna manera no viven de acuerdo a lo que proclaman. Pero no nos sorprendamos cuando vengan las batallas. Esfuérzate, iglesia, por entender el Evangelio. Esfuérzate por conocer el Evangelio. Guarda la fe, guarda una buena conciencia. Yo espero que ahora tú entiendas por qué mi intención al principio era convencerte de que todos los cristianos estamos en la misión de pelear la buena batalla, guardando la fe y la conciencia limpia y proteger el rebaño. Si tú nos visitas hoy y no tienes una relación con Cristo, te tengo una noticia mala. Tú estás del otro lado de la batalla. Tú estás alineado con el enemigo. Y la única manera que Dios, el único medio que Dios ha provisto para la reconciliación es a Cristo. Y Cristo dio su vida para reconciliarnos con Dios, reconciliar pecadores como tú y como yo, a tener una relación y una comunión con Él por la eternidad. Demanda de nosotros arrepentimiento, creer que Cristo es el Señor y el Salvador de nuestra vida y rendirnos a su señorío.